Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. En la sesión de hoy es la segunda de las sesiones que vamos a dedicar a hablar de la toxicología de plaguicidas. Si en la última sesión, si recordáis, estuvimos hablando de insecticidas, esta vamos a dedicarlo a hablar de otros grupos de plaguicidas, en concreto de herbicidas, de fungicidas y de rodenticidas. Ahí están los tres grandes grupos de plaguicidas de los que vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar por los herbicidas. Los herbicidas se utilizan desde muy antiguo. Está descrito la utilización de elementos químicos como el azufre o de líquidos como los aceites o otros como el sulfato de cobre o óxidos de arsénico como elementos para eliminar vegetales. El problema que tienen estos insecticidas tan antiguos es que la diana de toxicidad o las dianas de toxicidad son comunes con animales, con lo cual son compuestos que son bastante tóxicos tanto para plantas como para animales. Sin embargo, los insecticidas más modernos ya están diseñados, algunos de ellos o la mayoría de ellos, de modo que atacan a dianas específicas de plantas. Es decir, su principal diana de toxicidad no está en animales y eso hace que sean más seguros para los animales que para los animales en general que estos insecticidas antiguos. De hecho, los herbicidas ya de muy ultimísima generación ya no solo tienen dianas de toxicidad específicas de plantas, sino ya de plantas inferiores, es decir, de las que se quiere, de las que se desea eliminar. Como comentamos en la semana pasada, al introducir el concepto de plaguicida, los herbicidas, en concreto, en los países desarrollados, son mucho más utilizados que los insecticidas. Esto es debido a que no existen o existen menos problemas para el control de los vectores de enfermedad que en países tropicales. Pero la finalidad última de la utilización de herbicidas, obviamente, es la de mejorar la producción, mejorar las cosechas. Los herbicidas modernos, como digo, tienen dianas específicas de plantas. Eso hace que, al final, aplicando el principio de Paracelso, el dogma central de la toxicología, obviamente, seguro que hay alguna diana que también pueda afectar a los animales. Sin embargo, se requieren exposiciones muy severas, muy agudas de estos herbicidas modernos para que lleguen a causar efectos tóxicos graves en animales. Sí que está descrita la exposición a bajas dosis, la aparición en algunos casos de efectos leves como los picores, la dermatitis, irritación, etc. Pero esto es debido, bueno, incluso personas sensibles a efectos ya más graves como dermatitis, asma, ataques anafilácticos, etc., en casos muy extremos en estos individuos hipersensibles. Pero estos efectos son la mayoría de casos tipo alérgico y están ocasionados no por el herbicida en sí, no por la sustancia que está destinada a eliminar la planta, sino por los coformulantes, es decir, por sustancias y preparados que están presentes en el herbicida para mejorar pues, su solubilidad o su capacidad de dispersión, etc.
¿Cómo podemos clasificar los herbicidas? Bueno, depende como todo del criterio que empleemos y hay varios. Lo que pasa es que algunos de ellos no son excesivamente útiles. Según la estructura química, eso es poco práctico porque ahora veremos, cuando entremos un poquito más en detalle, que hay muchísimos grupos y muchísimos tipos y es difícil. No es como el caso, por ejemplo, de los organofosforados, de los carbamatos, de los piretroides, que mantienen estructuras bastante comunes. Otro modo de aplicación de clasificación es según su sistema de aplicación. Si, por ejemplo, se aplican antes de la siembra o entre la siembra y que la planta germina o después de que la planta haya crecido. O si se aplican directamente sobre la planta, con los de contacto, o se depositan en la tierra, sobre la planta que se desea eliminar, digo, o se depositan en la tierra para que las plantas lo absorban a través de las raíces. Pero esta clasificación, bajo el punto de vista toxicológico, no nos dice nada. La que vamos a utilizar nosotros es la del mecanismo de acción. Y según eso, podemos hablar de que hay plaguicidas de la familia de las atracinas o atracínicos, derivados del clorofenoxiacético, derivados del bipiridilio, cloracetamílidas y aminoácidos. Esas son las 5 grandes familias. Vamos a comentar un poco cada una de ellas. Vamos a empezar por las herbicidas de la familia de las triacinas. Las triacinas tienen esa estructura química que veis ahí, donde los radicales R1, R2 o R3 pueden ser diversas estructuras. Normalmente R1 es siempre un cloro, pero R2 es un grupo amino que tiene unido cosas, lo mismo que R3. El ejemplo más clásico, el compuesto más popular entre la familia de las atracinas, es de los insecticidas atracínicos, es la atracina, que tiene esa estructura química que veis aquí. Es bastante específico, como digo, de las malas hierbas. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es herbicida esta planta? Esta sustancia, ¿por qué mata plantas? Porque lo que hace es bloquear la reducción de dióxido de carbono a hidrato de carbono. Dicho de otra manera, inhibe la fotosíntesis. Inhibe la fotosíntesis de las plantas y eso hace que no puedan tener energía y que las plantas mueran. ¿Cuál es la toxicocinética de estos herbicidas? Bueno, la absorción por vía gástrica es relativamente buena, mientras que por vía dérmica es bastante mala. Una vez se ha absorbido y llega al interior del organismo, se une a eritrocitos y eso hace que se pueda distribuir a todos los tejidos. No obstante, se ha encontrado una cierta capacidad de bioacumulación en el hígado, en el riñón y en el bazo. Hay una cierta metabolización de estas sustancias, pero es de origen microbiano, es decir, catalizada por las bacterias que habitan los suelos. De modo que se elimina ese átomo de cloro, ese radical, y se sustituye por un hidroxilo, y eso causa la desactivación de la toxicidad de la sustancia para las plantas. En cambio, la desalquilación de esos radicales amino que veis ahí, lo que hacen es aumentar la toxicidad para animales. La vía de eliminación mayoritaria es la orina, que puede llegar a alcanzar hasta el 75% y con una proporción algo menor a través de heces. Según la Organización Mundial de la Salud, esta atracina tiene una dosis letal 50 en roedores, dependiendo del estudio, de entre 1,7 y 4 miligramos por kilo. Eso lo incluye dentro de los compuestos que se clasifican como extremadamente peligrosos. La toxicidad crónica en estudios con animales de este herbicida ha demostrado que es capaz de inducir en roedores alteraciones en la sangre, degeneración muscular, pérdida de peso, alteraciones en el hígado, necrosis hepática y cardiotoxicidad. Sin embargo, a pesar de ser considerado por la dosis letal 50
de los roedores como extremadamente peligroso, los estudios epidemiológicos que hay sobre el uso de estas sustancias no han detectado efectos adversos en humanos, en trabajadores que están expuestos a la atracina. No hay ninguna sospecha en cuanto a sus capacidad de ser carcinogénico y además no es genotóxico, con lo cual no hay problemas en cuanto a su genotoxicidad, en cuanto a su carcinogenicidad. La segunda familia de sustancias son los derivados del ácido clorofenoxiacético. El ácido clorofenoxiacético es un análogo del ácido indolacético. El ácido indolacético es una hormona que favorece el crecimiento de las plantas. Y el ácido clorofenoxiacético, es decir, los herbicidas, lo que hacen es bloquear ese crecimiento de las plantas. No obstante, estas sustancias, estos derivados tienen un problema, y es que aparece contaminación por dioxinas. Se ha llegado a demostrar que algunas preparaciones pueden llegar a contener entre 30 y 50 microgramos por kilo de dioxinas que en un principio no están puestas ahí, es decir, que se generan espontáneamente con el almacenamiento de estas sustancias. Eso ha llevado a que la mayoría de sustancias, la mayoría de herbicidas derivados del ácido clorofenoxiacético estén prohibidos. Aquí tenéis la estructura de ese ácido indolacético, en la izquierda arriba, y veis que es muy similar a la de todos los análogos. Son ácidos carboxílicos que tienen una cadena con un anillo aromático. Ahí veis, por ejemplo, algunas de las sustancias que son muy utilizadas. Si veis en la fila de arriba, la sustancia de en medio y la última de la derecha es el 2,4-D y el 2,4,5-T. El ejército americano utilizó durante la guerra de Vietnam mezclas al 50% de estas dos sustancias, del 2,4-D y el 2,4,5-T, para que la dejaban caer desde los aviones sobre la selva de Vietnam para deforestar. Esa mezcla es lo que se conoce popularmente con el nombre de agente naranja, que realmente no era naranja, lo que pasa es que lo almacenaban en bidones pintados de ese color para poder distinguirlo. El 2,4,5-T no se utiliza ya, el agente naranja por supuesto tampoco, pero el 2,4-D sí que tiene todavía un cierto uso. ¿Cuál es la toxicidad para humanos? Bueno, el LOAEL para humanos más bajo que se ha detectado está entre 50 y 60 miligramos por kilo, es decir, esa dosis entre 50 y 60 miligramos por kilo ya empieza a ser tóxica en humanos. Y hay reportados casos de fallecimientos con dosis de entre 80 y 300 miligramos por kilo. Tras ingestión oral, lo que se detecta son efectos relacionados con el tracto digestivo básicamente, como es acidosis en la sangre, hemorragias gástricas, necrosis del tracto gastrointestinal, degeneración del riñón por acumulación para la eliminación, taquicardia, etc. En el año 45 hubo un accidente en una planta productora del 2,4,5-T. Hubo una explosión que liberó cantidades importantes de esta sustancia en la atmósfera y el pueblo vecino a donde se produjo esta exposición, el pueblo vecino a donde se produjo esta explosión sufrió sus habitantes exposición severa. Los efectos que se reportaron básicamente son los que veis ahí, dependían de varias cosas, pero sobre todo hay descritos dolores de cabeza, náuseas, vértigos, cloracné. He puesto ahí el rojo el cloracné. Cloracné es una
Es un efecto que es bastante típico, es una dermatotoxicidad, es una especie de acné bastante severo, genera pústulas importantes que a veces dejan marca, que es típico de la exposición a sustancias organocloradas. Sustancias organocloradas que no están en un principio en la preparación de estas sustancias. Por lo cual, de hecho, estas sustancias organocloradas son realmente o eran realmente dioxinas que, como he dicho, se generaban de manera espontánea durante los procesos de fabricación y almacenamiento. Hay descrita también efectos neurológicos en fumigadores con 2,4-D que causan una especie de neuropatía periférica. No obstante, que lo que causa es dolor muscular, parestesias y parálisis. Lo que se detecta es una reducción en la velocidad de transmisión nerviosa. No obstante, esto no se ha podido detectar en animales con productos puros, lo cual hace pensar de nuevo que esos efectos podrían estar teniendo que ver con contaminantes. Contaminantes que de nuevo son dioxinas que se sabe que también causan este tipo de efectos. Hay ligeras sospechas de que además estas sustancias, algunas podrían ser carcinogénicas, porque hay evidencias en animales, aunque no están confirmadas en humanos, de que causan en animales diversos tipos de tumores. No está del todo claro en humanos, pero como digo, sí hay algunos estudios epidemiológicos que parece que sugieren que la incidencia de cáncer de próstata y de linfomas en los veteranos de la guerra de Vietnam, del ejército americano, que estuvieron manejando estas sustancias, pero no en la de los veteranos que no estuvieron en contacto con estas sustancias, parece que sí que hay una asociación entre la aparición de tumores en la próstata y de linfomas. Lo mismo que en algunos trabajadores en plantaciones, sobre todo en Canadá. De nuevo, los productos puros no se sabe claramente que no son carcinogénicos, que no son mutagénicos y que no causan alteraciones en el desarrollo embrionario. Por lo tanto, esto sugiere que de nuevo son contaminantes. Son contaminantes porque de las dioxinas, algunas de las cuales, como veremos en la próxima sesión, se sabe que sí son cancerígenas. Otro grupo de herbicidas bastante conocido son los derivados del bipiridilio. Es esa estructura que veis ahí. Hay dos familias, la del paraquat y la del diquat. Tienen una característica especial, si os fijáis, y es que son sustancias que tienen carga positiva. ¿Lo veis? Tienen una carga positiva, o dos cargas positivas cada molécula. El mecanismo de toxicidad de esta sustancia es que generan radicales libres, que causan estrés oxidativo y que tienen los efectos que sabéis relacionados con el estrés oxidativo. Básicamente, cuando esto ocurre en los cloroplastos, lo que hacen es inhibir las cadenas transportadoras de electrones y impedir de nuevo la fotosíntesis. El problema del estrés oxidativo es que es un mecanismo que no es selectivo y que también afecta a humanos. De hecho, la mayoría de estas sustancias, sobre todo el paraquat, está ya prohibida. El paraquat es especialmente tóxico en humanos en el pulmón, porque existe un transportador, el transportador de diaminas o de poliaminas, que lo que hace es que lo introduce en el interior de los pulmones. Por lo tanto, el paraquat, cuando se aplica normalmente a través de fumigación, en estado gaseoso, en aerosoles, mejor dicho, gaseosos no, en aerosoles, si se inhala y llega al interior de los pulmones, puede llegar a ser absorbido. ¿Y qué ocurre cuando se absorbe? Pues ocurre que lo siguiente, si tenemos ahí el paraquat con esas dos cargas positivas,
El paraquat se puede transformar en un radical libre con una biotransformación del citocromo P450, que, como sabéis, el radical libre tiene tendencia a dejar de serlo, a querer dejar de serlo. Para eso, lo que hace es que coge moléculas de oxígeno, que por motivos obvios son muy abundantes en los pulmones, transformando el oxígeno en un radical libre a su vez. Y regenerando el paraquat nativo otra vez, que vuelve a estar libre, puede estar listo para continuar ese ciclo que veis ahí de generación de radicales libres. Ese anión superóxido, el problema que tiene, esto ya lo hemos visto, es que se puede desintoxicar generando peróxido de hidrógeno, pero a su vez el peróxido de hidrógeno también puede generar radicales hidroxilo. Y eso es lo que ya hemos definido en sesiones anteriores, que es el estrés oxidativo, que causa todos los efectos que sabéis de alteración de macromoléculas, tanto de lípidos, causa peroxidación lipídica, de DNA, puede llegar a hidroxilar las bases púricas y pirimidínicas, generando mutagenicidad, y de alteración de proteínas que dejan de funcionar correctamente. ¿Qué es lo que hace el paraquat en el pulmón? Bueno, pues lo que hace es destrozar el pulmón, causa edemas, hemorragias, fibrosis y destrucción del alveolo, lo cual hace que no haya intercambio de gases y lo que causa es un fenómeno de asfixia, de no poder tomar oxígeno. Los síntomas que causa la exposición son esos: letargia, hipoxia. Hipoxia, sabéis que es bajo oxígeno en sangre, disnea, que también tiene que ver con el bajo oxígeno, eso causa taquicardia y varios efectos más. El paraquat además tiene una leyenda bastante negra en cuanto a que, por algún motivo que desconozco, hay descritos muchos casos de suicidios por ingestión de paraquat. No sé, supongo que porque hubo un momento en que estaba disponible muy fácilmente y era lo que más fácil había. Sin embargo, suicidarse ingiriendo paraquat es una pésima idea, porque lo que te va a causar son todos esos síntomas que veis ahí. Antes de matarte vas a sufrir mucho, porque te va a destrozar todo el tracto gastrointestinal y te va a hacer sufrir mucho antes de acabar muriéndote, que también era lo que pasaba. Y eso también puede que haya influido bastante en su eliminación. El diquat, la otra sustancia, es menos tóxico que el paraquat, aunque también causa estrés oxidativo. Produce necrosis también en el tracto gastrointestinal, en el hígado y en los riñones por el mismo mecanismo, y alteraciones también en el riñón, en el hígado. No obstante, es menos tóxico que el diquat, porque el transportador que introduce el paraquat dentro de los pulmones es menos efectivo que en el caso del diquat que del paraquat. De ahí que no veis, si os fijáis en esta lista de efectos tóxicos, no aparece la toxicidad pulmonar. No aparece porque, como digo, no se absorbe igual de eficazmente en los pulmones que su sustancia análoga de la otra familia. Otra familia son las clorfetanilinas, cuyo mecanismo de acción es la interferencia en la síntesis de proteínas en las raíces. Las estructuras químicas son más o menos esas que veis ahí. Las estructuras, obviamente, no es para que os las aprendáis, simplemente es que me parecía que debo de poneroslas. Son bastante acumulables o bioacumulables, y hay descritos bastantes problemas de bioacumulación ambiental en los años 80, porque empezaron a detectarse concentraciones de estas dos sustancias en los pozos de abastecimiento de agua potable. De ahí que estén bastante restringidos. El efecto tóxico depende un poco de la estructura en concreta. El más
el compuesto más representativo de esta familia es el alaclor, que es ese que veis ahí. Y esa sustancia se sabe que se puede biotransformar generando esta otra sustancia, la de la derecha, que se sabe que es carcinógena. Pero, no obstante, también hay que aclarar que eso está descrito en rata, en ratones y en monos, y que esa sustancia causa cáncer en el tiroides, en el estómago y en el pulmón, pero no está descrito en humanos. Es decir, no está claro, pero parece ser que los humanos no somos capaces de biotransformar el alaclor en esa reacción de activación tóxica para carcinogenicidad. No obstante, son sustancias cuyo uso está ya prohibido. Los herbicidas más modernos, los de la última generación, son los de la familia de aminoácidos. El compuesto más típico es el glifosato, que seguro que lo habréis oído nombrar. El glifosato tiene esa estructura y además fijaros que tiene una estructura ahí a la derecha que parece un triéster fosfórico muy parecido al de los organofosforados. ¿Lo veis? Ay, perdón. Aquí a la derecha veis que tiene esa estructura de fósforo, doble enlace, oxígeno y luego átomos de oxígeno unidos al fósforo. Eso se parece mucho a la estructura química de organofosforados, de insecticidas organofosforados, pero el glifosato no es un insecticida organofosforado, es un herbicida. Un herbicida que, ¿qué es lo que hace? Es que inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos en la planta. No obstante, pues bueno, hay que aclarar que el principal efecto o el efecto más inmediato que aparece en humanos en animales es la irritación ocular. Para causar efectos en animales hacen falta dosis tan altas como 400 o 500 miligramos por kilo. Los aminoácidos aromáticos son los que se llaman también aminoácidos esenciales. Son aquellos que se ingieren a través de la dieta, que los humanos no podemos sintetizar. Y precisamente por eso no tenemos la diana de toxicidad, la misma diana de toxicidad que las plantas. Las plantas sí que sintetizan estos aminoácidos y nosotros los obtenemos a través de las plantas. Pero nosotros, los humanos, los animales, carecemos de las enzimas que están implicadas en la síntesis de estos aminoácidos aromáticos. Sin embargo, en contra de lo que se oye y se puede leer, sobre todo en redes sociales, el glifosato ni es cancerígeno, ni es mutagénico, ni es teratogénico, ni tampoco inhibe la acetilcolinesterasa, a pesar de esa estructura que os he mostrado de organofosforado. No hay ningún estudio en animales que demuestre concluyentemente que esta sustancia es cancerígena, mutágena y teratógena. La mala fama de esta sustancia viene asociada a que la soja transgénica que creó una multinacional era resistente a glifosato, a este mismo compuesto. Entonces hay una cierta asociación ahí entre transgénicos, multinacionales con mala prensa en determinados ámbitos, etcétera, que hace que el glifosato como que lo haya cogido por en medio. No obstante, la patente de síntesis de glifosato decayó hace más de 10 años y ya el mayor productor ya no es esa multinacional, es China, en fin, que no tiene... ¿Qué efectos tóxicos hay descritos en humanos? Bueno, las intoxicaciones leves causan náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Las intoxicaciones moderadas causan úlceras por ingesta oral, obviamente, alteraciones en el esófago, alteraciones gástricas, etc. Y las ya muy graves pues pueden llegar a causar alteraciones en los pulmones, fallo renal, etc. Pero el tema es, como siempre, la dosis, es decir, qué dosis hace falta para poder causar ese efecto. Sí. Pero el tema es si esa dosis
es fisiológicamente significativa. Quiero decir, si lo que tienes que, en lugar de, si estamos hablando de dosis ya de que se acerca a gramos por kilo, pues imagínate que sea una dosis de 1 gramo por kilo. Si un humano pesa 70 kilos, no te vas a comer 70 gramos de un plaguicida. Claro. Sí. Sí, sí. Bueno, otro de la familia que se desarrolló después es el glufosinato, que es esa estructura que veis ahí, que también tiene, que es muy parecida a la anterior, que también tiene esa estructura. Sin embargo, es más tóxico que el glifosato. La dosis letal 50 es bastante más baja. El mecanismo herbicida es el mismo, es inhibir la enzima glutamato sintetasa, que está implicada, como os digo, en la síntesis de aminoácidos aromáticos. También hay descrito efectos tóxicos en humanos, ahí tenéis varios, pero como siempre depende de la severidad. Pero al igual que su pariente, el glifosato, ni es cancerígeno, ni es mutágeno, ni es teratógeno, ni inhibe la acetilcolinesterasa. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente grupo de plaguicidas, que son los fungicidas. Bueno, las estructuras químicas, ahí tenéis algunas de las estructuras químicas de algunos fungicidas orgánicos. Fijaros que hay estructuras muy variadas y fijaros también que hay algunos que son de la familia de los organoclorados, como arriba a la izquierda, el pentaclorofenol. El mecanismo de acción fúngica es citotoxicidad. Cuando hablamos de hongos, obviamente nos referimos a sistemas unicelulares. Y para matar una célula, uno de los métodos más efectivos que hay es la mutagenicidad. De hecho, muchos de ellos están clasificados como mutágenos, tienen ensayos positivos de mutagenicidad, como el que haréis, por ejemplo, en prácticas en Ames, en las sesiones de laboratorio, in vitro. El problema es que esto hace que se estén revisando, evaluando el riesgo de todos los fungicidas que hay autorizados, porque, claro, aunque no se haya detectado in vivo, sí es cierto que estar expuestos diariamente durante toda nuestra vida a concentraciones muy bajas de una cosa que resulta que al menos in vitro parece que puede ser mutagénico, pues sí que genera una cierta confusión, una cierta problemática. Además, algunos de ellos son muy persistentes, porque, como digo, son de la familia de los organoclorados. Estos organoclorados persistentes que os digo son, por ejemplo, el hexaclorobenceno, que es esa estructura que veis ahí. El hexaclorobenceno se aplica en polvo para almacenamiento de cereales y actualmente está prohibido en la mayoría de los países desarrollados. El mecanismo de acción que tiene es desacoplar la fosforilación oxidativa, es decir, impedir la síntesis de ATP. Pero el mayor problema que presenta también es su persistencia ambiental, ya que está demostrado que, por ejemplo, el tiempo de vida media en agua es de 5 años y en suelo de 4 años. Y una vez se inmoviliza en sedimentos acuáticos, pues ya prácticamente no se puede eliminar ahí, de ahí, lo cual puede hacer que se vaya produciendo bioacumulación en todos los tejidos. Como estructura de organoclorados no es biodegradable y tiene un factor de concentración o de bioconcentración importante, como esos que veis ahí. Los síntomas de intoxicación por estas sustancias son esa lista que veis ahí. Cuando os pongo una lista tampoco es para que os la aprendáis, sino simplemente para que veáis los efectos. Pero fijaros que tiene algún efecto dermatotóxico, como las ampollas, la pigmentación de la piel, las erupciones, alopecia, la fotosensibilidad, que son características de los organoclorados. Sí. El pentaclorofenol es un análogo de la estructura anterior, lo único que en lugar de tener 6 átomos de cloro tiene 5 y un radical hidroxilo en el 6.º átomo.
También se utiliza para conservantes de madera en la industria del papel y la celulosa y actualmente tiene una utilización muy restringida como conservante de la madera, porque entendiendo que para conservar la madera ahí no va a haber exposición en humanos. Pero el problema de la bioacumulación se sigue manteniendo, el mecanismo de acción es el mismo, pero como digo es prácticamente inmóvil en suelos y sedimentos porque no se biodegrada. Y eso hace que la bioacumulación o la bioconcentración sea muy significativa. Hay otra familia de sustancias, de fungicidas, que son también los tiocarbamatos, que es esa estructura que veis ahí. Se suelen emplear para la conservación de frutas y verduras. Y la estructura base, el esqueleto base, es esa estructura química que veis ahí. Estos no son tan persistentes, no son organoclorados, con lo cual ambientalmente no supone un problema porque se degradan por la humedad, por la luz del sol y no se bioacumulan. Y el mecanismo de acción ya es más variado, depende un poco de la estructura. Por ejemplo, unos lo que hacen es secuestrar el hierro de la aconitasa, con lo cual se impide que haya ciclo de Krebs y que se sintetice el ATP. Otros lo que hacen es bloquear grupos tiol de proteínas y también inactivan el funcionamiento de esas proteínas. Pero, como digo, ya eso depende del caso concreto. No hay un mecanismo general o común a todos los casos. Hay en algunos casos en animales descritos efectos teratogénicos, embriotóxicos y, como digo, carcinogénesis, pero no del todo concluyente. Hay descritas anomalías morfológicas o la generación de anomalías morfológicas en espermatozoides y alteraciones en el ciclo hormonal femenino. Los efectos que causan son esos que veis ahí. Y para acabar vamos a hablar un momento de rodenticidas, es decir, de sustancias destinadas a acabar con plagas de roedores. Los 4 rodenticidas más comúnmente utilizados son esos que veis ahí: el fosfito de zinc, el fluoroacetato y sus derivados, la naftiltiurea y los anticoagulantes. El fosfito de zinc tiene esa estructura y lo que hace es que cuando se ingiere, el animal lo ingiere y llega al estómago, con el pH ácido se transforma en fosfina, que es esa sustancia que veis ahí. Y esa sustancia es corrosiva. Y ese es el mecanismo que tiene de matar roedores. Lo que causa es necrosis en el tracto gastrointestinal. ¿Qué? Sí, bueno. Los efectos por inhalación del polvo de fosfito de zinc son vómitos, diarrea, cianosis, taquicardia. El otro grupo son los fluoroacetatos, que son y los derivados, la fluoroacetamida, que es esa que veis ahí. Como veis, se parecen mucho químicamente. El fluoroacetato es más tóxico que la fluoroacetamida y lo que hacen es inhibir el ciclo de Krebs. Inhibir la aconitasa, que es una enzima básica en el ciclo de Krebs. Los efectos tóxicos son pues esos que tenéis ahí. La naftiltiurea es esa sustancia que veis ahí, se abrevia como ANTU normalmente, y hay una activación tóxica que se parece mucho a la de los organofosforados, que es una desulfuración oxidativa. Ahí en los organofosforados la transformación era fósforo doble enlace azufre y se transformaba en fósforo doble enlace oxígeno. En este caso ese azufre también se transforma en oxígeno. Los mecanismos de acción son inhibir la ATPasa de la membrana plasmática, unirse a macromoléculas y alterar el metabolismo de los carbohidratos. Y finalmente, el último gran grupo de rodenticidas son los anticoagulantes. El más común es este que veis ahí, es la que se conoce como cumarina o warfarina. Son sustancias, inicialmente se aisló del trébol del agua y se detectaron por intoxicaciones veterinarias. Hubo gente que se detectó que cuando los animales
consumían determinadas plantas, los herbívoros se alimentaban de determinadas plantas, a continuación tenían intoxicaciones que tenían que ver sobre todo con el sistema, había efectos tóxicos que tenían que ver con el sistema sanguíneo. Y es que algunas plantas tienen esa sustancia, la cumarina, que resulta que es anticoagulante. Después ya esa sustancia es anticoagulante, también es bastante inestable. Se han generado otras warfarinas ya del tipo sintético. ¿Y qué es lo que hacen? Que pues estas sustancias son antagonistas de la vitamina K. La vitamina K es esencial para la síntesis de factores de coagulación. Pues en ausencia de vitamina K, porque es bloqueada por estas sustancias, los factores de coagulación no se sintetizan correctamente y eso hace que la más mínima hemorragia no pueda coagularse. Los efectos que tienen son esos que veis ahí. Como veis, tienen todos que ver con el sistema sanguíneo. Dependiendo del nivel de exposición, pues puede ir desde el simple sangrado de las encías y de la nariz, sangrados espontáneos por microcoágulos que normalmente coagularían, micro roturas de los capilares que normalmente coagularían espontáneamente y no nos daríamos cuenta, pues no puede hacer y por eso sangra. Hematomas, cualquier golpecito en los codos y en las rodillas, que a lo mejor aparecería un pequeño morado o incluso no aparecería nada, como no se puede coagular bien la sangre, se generan hematomas desproporcionados y ya síntomas más graves, pues tenemos el sangrado gastrointestinal, la aparición de sangre en la orina e incluso accidentes cerebrovasculares. ¿Sabéis? Esa warfarina ha tenido y tiene un uso también muy extendido en clínica humana. ¿Sabéis qué es la warfarina? ¿Os suena el fármaco Sintron? Lo toman las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, es decir, que se le han formado coágulos. Pues las personas que tienen que estar tratadas para evitar que sufran coágulos en la sangre, se las trata. Hoy en día hay más cosas, pero todavía se sigue utilizando mucho esta warfarina. Tiene que estar la dosis muy regulada para no causar una intoxicación, que lo que tenga el efecto contrario, pero el fármaco Sintron es cumarina y es un rodenticida. La información que he manejado para preparar el tema es la que veis en la diapositiva y, como siempre, está disponible en la biblioteca de la universidad.